Bienvenidos a nuestro canal de Códigos Internos e Historias Bíblicas. Es un honor tenerlos aquí, en este espacio, dedicado a explorar las maravillas y enseñanzas que las Sagradas Escrituras tienen para nuestras vidas. Hoy compartiremos juntos una de las historias más extraordinarias del Antiguo Testamento. Antes de comenzar, si este contenido bendice tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún mensaje y compartir este video con familiares y amigos que necesiten fortalecer su fe. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo la palabra de Dios. Imagina por un momento encontrarte en una situación donde tu vida pende de un hilo. Visualiza ser arrojado a un foso lleno de leones hambrientos o estar frente a una estatua imponente con la orden de adorarla bajo amenaza de muerte. Para muchos, estas circunstancias representarían el final absoluto de toda esperanza. Sin embargo, para Daniel estas pruebas se transformaron en escenarios magníficos, donde el poder infinito de Dios se manifestó de manera asombrosa. Con una fe inquebrantable, este siervo fiel desafió lo que parecía humanamente imposible. En los momentos más oscuros de desesperación, el Señor se presentó como su refugio inconmovible y su fortaleza eterna. La historia que compartiremos hoy nos revelará cómo la confianza absoluta en el Altísimo puede transformar las situaciones más adversas en testimonios gloriosos de su poder. Nuestra narrativa comienza con un acontecimiento que cambió el curso de la historia del pueblo hebreo. En el año 586 a.C., el poderoso rey Nabucodonosor conquistó el reino de Judá. La majestuosa ciudad de Jerusalén, centro de la adoración al Dios verdadero, cayó bajo el dominio babilónico. El rey Joaquín fue capturado y conducido como prisionero a Babilonia, marcando el inicio de lo que la historia conoce como el cautiverio babilónico. Este momento no fue simplemente la caída de una ciudad fortificada. Representó el comienzo de una nueva era para el pueblo escogido por Dios, una época de prueba, refinamiento y, paradójicamente, de testimonio extraordinario en tierra extranjera. Nabucodonosor, siendo un gobernante astuto y visionario, implementó una estrategia calculada para consolidar su dominio. No se conformó únicamente con la victoria militar, buscó controlar los corazones y las mentes de los conquistados. Ordenó que los jóvenes más destacados de Judá fueran seleccionados para servir en su corte real. Esta no era meramente una decisión política, era un intento deliberado de asimilar a los hebreos dentro de la cultura babilónica, de borrar su identidad espiritual y transformarlos en súbditos leales que adoptaran las costumbres y creencias de sus conquistadores. El libro de Daniel en el capítulo 1, versículos 3 y 4, nos describe los criterios de selección. Estos jóvenes debían ser, sin defecto alguno, de buen parecer, dotados de sabiduría, entendimiento y discernimiento, capacitados para servir en el palacio del rey. El programa de formación incluía 3 años de entrenamiento intensivo en la lengua y literatura de los caldeos. Este entrenamiento, aunque ofrecía beneficios educativos y oportunidades de ascenso social, presentaba un peligro significativo para la identidad espiritual de los jóvenes hebreos. Se encontraban atrapados en una tensión constante entre lo culturalmente aceptable en Babilonia y lo moralmente correcto según las leyes del Dios de Israel. El cautiverio trajo consigo una lucha profunda. No era únicamente una cuestión de desplazamiento físico o cambio de ubicación geográfica. Representaba una batalla espiritual intensa, donde Daniel y sus compañeros debían elegir continuamente entre la lealtad al rey terrenal de Babilonia o la obediencia al rey celestial de Israel. Esta elección definiría no solamente sus destinos individuales, sino que influenciaría el futuro de toda una nación en exilio. Nabucodonosor creía firmemente que podría moldear a estos jóvenes según su imagen y voluntad. Sin embargo, Daniel y sus amigos estaban a punto de demostrar que ninguna circunstancia externa, por adversa que fuera, podría quebrantar su fidelidad al Dios Altísimo. Una de las primeras acciones que Nabucodonosor emprendió fue cambiar los nombres de los jóvenes hebreos.
Este acto simbólico tenía un propósito específico: erradicar sus raíces espirituales e imponerles una nueva identidad vinculada a los dioses paganos de Babilonia. Daniel, cuyo nombre hebreo significa «Dios es mi juez», fue renombrado Beltsasar, un nombre que honraba a una deidad babilónica. De manera similar, sus tres compañeros más cercanos recibieron nuevos nombres: Sadrach, Mesac y Abednego, todos asociados con divinidades falsas del panteón babilónico. Esta transformación nominal representaba mucho más que una simple formalidad administrativa. Era un intento sistemático de desconectar a estos jóvenes de su herencia sagrada, de la adoración al Dios verdadero y de las promesas del pacto que el Señor había establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, el cambio de nombre no alteró la esencia de quienes realmente eran estos jóvenes. Ellos comprendían una verdad fundamental: independientemente de la designación externa que les fuera impuesta, su verdadera identidad estaba profundamente arraigada en su relación personal con el Dios de Israel. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 10: «Torre fuerte es el nombre del Señor, a ella correrá el justo y estará a salvo». Esta verdad refleja la seguridad inquebrantable que Daniel encontró en su fe. Incluso mientras enfrentaba la presión constante de un ambiente hostil a sus convicciones, la esencia de su identidad no podía ser fácilmente desmantelada por una nueva designación nominal. Estaba sustentada por la certeza profunda de la presencia continua de Dios en sus vidas, por la confianza en sus promesas eternas y por el compromiso personal de honrarle en todas las circunstancias. Después de adaptarse al nuevo entorno y a sus nombres modificados, Daniel y sus compañeros enfrentaron una prueba aún más significativa. Nabucodonosor ordenó que los jóvenes hebreos se alimentaran de la comida y el vino de su mesa real, una oferta aparentemente generosa que demostraba el favor del monarca. Para cualquier joven en circunstancias normales, esta sería una oportunidad extraordinaria. Sin embargo, para Daniel, aceptar esta alimentación significaba comprometer sus convicciones más profundas. Las leyes dietéticas que Dios había establecido para el pueblo hebreo prohibían ciertos alimentos, y la comida del rey probablemente incluía carnes ofrecidas a ídolos y preparadas de manera contraria a los mandamientos divinos. Daniel tomó una determinación audaz que requería coraje excepcional. Decidió firmemente no contaminarse con las exquisiteces del rey, desafiando la norma establecida y confiando plenamente en que Dios lo protegería de las consecuencias. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, registra esta decisión trascendental. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esta determinación exigía un valor extraordinario, porque si Daniel y sus amigos fueran descubiertos en su desobediencia, podrían enfrentar consecuencias severas, incluyendo posiblemente la pérdida de sus vidas. La confianza en Dios era una constante en la vida de Daniel. Esta actitud firme sirve como ejemplo inspirador para todos nosotros, demostrando que en tiempos de presión intensa, la fe genuina puede guiarnos en las decisiones más difíciles y comprometidas. Para demostrar que podía mantener su salud física con una dieta diferente, Daniel propuso un experimento al jefe de los oficiales del rey. Solicitó que durante 10 días, él y sus compañeros se alimentaran únicamente de legumbres y agua. Al término de este período, su apariencia sería comparada con la de los demás jóvenes que consumían la comida real. Esta propuesta no solamente demostraba la fe inquebrantable de Daniel, sino también su sabiduría práctica y su confianza absoluta en que Dios honraría su obediencia. No se trataba de una actitud arrogante o presuntuosa, sino de una certeza profunda de que el Señor respaldaría a quienes le honran con integridad. Como resultado de esta fe demostrada, Dios recompensó abundantemente la fidelidad de estos jóvenes. Después de los 10 días establecidos, Daniel y sus compañeros presentaban una apariencia más saludable y robusta que todos los demás jóvenes que se alimentaban de la comida del rey. Este milagro silencioso pero poderoso confirmó que la obediencia a Dios nunca deja en desventaja a sus hijos fieles.
Al contrario, cuando honramos al Señor con nuestras decisiones, Él nos honra de maneras que superan nuestra comprensión natural. A medida que profundizamos en los desafíos que Daniel enfrentó, llegamos a un momento crucial en su trayectoria. El rey Nabucodonosor comenzó a ser atormentado por sueños perturbadores durante la noche. Estas visiones inquietantes lo dejaban sin paz, consumiendo sus pensamientos y llenándolo de ansiedad. En su desesperación, el monarca convocó a todos los sabios, astrólogos, magos y adivinos de Babilonia, exigiéndoles que le proporcionaran respuestas. Sin embargo, este no fue un requerimiento ordinario. Nabucodonosor demandó algo sin precedentes: que los sabios no solamente interpretaran sus sueños, sino que primero describieran el contenido exacto de lo que había soñado, sin que él les revelara detalle alguno. El razonamiento del rey era comprensible desde su perspectiva. Si realmente poseían sabiduría sobrenatural y conexión con los dioses, deberían ser capaces de conocer algo tan personal como los sueños de su soberano. Era una prueba definitiva de su autenticidad. La situación se volvió extremadamente crítica cuando el rey pronunció su veredicto. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 5, registra sus palabras amenazantes: «El asunto lo tengo decidido. Si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán convertidas en muladares». Las vidas de todos los sabios de Babilonia pendían de un hilo. La desesperación se apoderó de ellos, porque ningún ser humano podía cumplir tal demanda imposible mediante sus propias capacidades. Reconocieron abiertamente ante el rey que ningún gobernante había exigido jamás algo semejante, y que solamente los dioses, cuya morada no está entre los mortales, podrían revelar tal misterio. Cuando Daniel se enteró del decreto que amenazaba la vida de todos los consejeros del reino, incluyendo la suya propia, no reaccionó con pánico ni desesperación. En lugar de eso, se dirigió al rey con sabiduría y confianza serena. Solicitó que le concediera tiempo adicional para proporcionar la interpretación solicitada. Esta petición no era presuntuosa. Daniel sabía exactamente a quién acudiría en busca de ayuda: al Dios vivo y verdadero que conoce todas las cosas, incluyendo los secretos más profundos del corazón humano y los misterios del futuro. Inmediatamente, Daniel reunió a sus 3 compañeros fieles, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Juntos se unieron en oración ferviente, clamando al Dios de Israel por revelación divina. Este acto de fe corporativa demuestra el poder de la oración unida y la importancia de buscar juntos el rostro de Dios en momentos de crisis. La Escritura nos enseña, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta promesa divina se cumplió maravillosamente cuando Dios reveló a Daniel, durante una visión nocturna, tanto el contenido completo del sueño como su interpretación precisa. Cuando Daniel finalmente se presentó ante Nabucodonosor, su primera acción fue asegurarse de que quedara absolutamente claro que la sabiduría y el poder para interpretar los sueños provenían exclusivamente de Dios, no de habilidades humanas. En el capítulo 2, versículo 28, Daniel proclama: «Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios». Esta declaración no solamente enfatizó la soberanía absoluta de Dios, sino que también señaló su grandeza suprema ante una cultura que adoraba múltiples ídolos sin vida ni poder. Daniel procedió a describir con exactitud el sueño del rey, una estatua colosal y magnífica, compuesta de diversos materiales preciosos. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies parcialmente de hierro y parcialmente de barro cocido. Cada sección representaba un reino sucesivo que dominaría el mundo conocido. Esta revelación no solamente impresionó profundamente a Nabucodonosor, sino que solidificó la posición de Daniel en la corte babilónica como un hombre verdaderamente conectado con el Dios Altísimo. El momento fue decisivo no únicamente en la vida personal de Daniel,
sino en la historia completa de Israel, demostrando que el Dios de un pueblo cautivo era superior a todos los dioses de sus conquistadores. A pesar de la revelación extraordinaria que Daniel proporcionó y del reconocimiento temporal que Nabucodonosor hizo del Dios de Israel, el corazón del monarca no fue transformado permanentemente. Su orgullo y deseo de consolidar poder y adoración lo llevaron a cometer un acto de desafío abierto contra el Altísimo. Nabucodonosor ordenó la construcción de una estatua colosal, completamente cubierta de oro, que medía aproximadamente 27 metros de altura. Esta imagen imponente fue erigida en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. En un acto de desesperación por control absoluto, el rey decretó que cuando sonaran los instrumentos musicales, todos los habitantes del reino debían postrarse y adorar la estatua dorada. Este mandato representaba una afronta directa al Dios de Israel y constituía una prueba definitiva de lealtad para los jóvenes hebreos que servían en la corte. Ellos sabían perfectamente que arrodillarse ante ídolos era absolutamente inaceptable, según los mandamientos divinos entregados a Moisés en el monte Sinaí. El libro de Daniel, capítulo 3, versículo 5, registra el decreto real. Cuando oigáis el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña, y de todo instrumento musical os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Sadrach, Mesach y Abed-nego, los tres compañeros más cercanos de Daniel, se negaron rotundamente a obedecer esta orden. Estuvieron firmes en sus convicciones, plenamente conscientes de que la adoración a ídolos representaba una violación grave de los mandamientos de Dios y una traición a su fe ancestral. Cuando fueron denunciados por otros oficiales babilónicos envidiosos de su posición, los tres jóvenes fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor, quizás recordando el favor que les había mostrado, les concedió una segunda oportunidad para postrarse ante la estatua dorada. Sin embargo, la respuesta de los jóvenes hebreos fue extraordinariamente poderosa y audaz. Sus palabras, registradas en Daniel 3, 16, 18, resuenan a través de los siglos. Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esta declaración no solamente demostró su fe inquebrantable, sino también su determinación absoluta de permanecer leales a Dios independientemente de las consecuencias. Reconocieron que Dios tenía el poder de librarlos, pero incluso si Él decidiera no hacerlo, su decisión permanecería inmutable. No comprometerían su adoración al Dios verdadero. Ante esta negativa categórica, Nabucodonosor se llenó de furia descontrolada. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más allá de su temperatura normal. El calor era tan intenso que los soldados más fuertes del ejército, encargados de arrojar a los tres jóvenes al fuego, murieron consumidos por las llamas mientras cumplían la orden. La valentía de Sadrach, Mesach y Abed-nego, frente a la amenaza inminente de muerte, ejemplifica una fe que no se deja intimidar por las circunstancias adversas. Estaban dispuestos a enfrentar la muerte antes que comprometer su adoración y fidelidad al Dios verdadero. Lo que sucedió a continuación constituye uno de los testimonios más poderosos de la protección divina registrados en las Escrituras. Cuando Nabucodonosor se acercó para observar la ejecución, quedó completamente atónito por lo que contemplaron sus ojos. En lugar de 3 cuerpos consumiéndose en las llamas, el rey vio 4 figuras caminando libremente en medio del fuego. Los 3 jóvenes hebreos estaban completamente ilesos, sin ataduras, y junto a ellos había una cuarta persona cuya apariencia era semejante a la de un ser divino. El capítulo 3, versículo 25, registra la exclamación asombrada del rey. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esta manifestación extraordinaria de la presencia divina
acompañando a los jóvenes en su prueba más extrema, demuestra una verdad fundamental. Dios jamás abandona a quienes le son fieles. Incluso en las situaciones más desesperadas y peligrosas, Él está presente con sus hijos, protegiéndolos y sustentándolos. Cuando finalmente salieron del horno, ni un solo cabello de sus cabezas estaba chamuscado, sus ropas no olían a humo, y no había marca alguna del fuego en sus cuerpos. El milagro fue tan completo y evidente que Nabucodonosor, profundamente impactado, emitió un decreto prohibiendo que cualquier persona hablara en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, reconociendo que ningún otro Dios podía librar de esa manera. Después del extraordinario milagro del horno de fuego, podríamos esperar que Nabucodonosor hubiera aprendido definitivamente su lección. Aunque reconoció el poder del Dios de Israel, su comprensión de la soberanía divina aún era limitada. Su arrogancia y vanidad personal continuaron dominando su vida, conduciéndolo a creer que su reino y su poder eran permanentes e inquebrantables. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y paciencia, estaba preparado para enseñarle al monarca una lección que jamás olvidaría. El capítulo 4, versículo 17 del libro de Daniel, nos revela que una orden fue emitida. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la resolución por dicho de los santos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da. Un nuevo sueño perturbador visitó a Nabucodonosor. En esta visión, contempló un árbol extraordinariamente inmenso, que se elevaba hasta alcanzar el cielo. Sus ramas se extendían sobre toda la tierra, ofreciendo sombra generosa y refugio a todas las criaturas. Los animales del campo encontraban cobijo bajo su follaje, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. El árbol proporcionaba alimento abundante para todos los seres vivientes. Pero entonces, en el sueño, un mensajero celestial descendió del cielo y proclamó con voz poderosa: «Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad su follaje y dispersad su fruto». Sin embargo, el tronco con sus raíces debía permanecer en la tierra, atado con cadenas de hierro y bronce entre la hierba del campo. Lo más inquietante de esta visión era que el árbol representaba a un ser humano que sería transformado perdiendo su razón humana y viviendo como un animal del campo, comiendo hierba como los bueyes, hasta que reconociera que el Altísimo es el verdadero gobernante sobre todos los reinos de los hombres. Cuando Daniel fue convocado para interpretar este sueño, la gravedad de la situación se hizo evidente. Con respeto, pero también con valentía, Daniel advirtió al rey que la humillación lo aguardaba si no se arrepentía de sus caminos y no reconocía genuinamente la soberanía absoluta de Dios. En el capítulo 4, versículo 27, Daniel aconseja: «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad». Era una súplica sincera de un consejero fiel que deseaba el bien del monarca. Daniel instaba a Nabucodonosor a cambiar su conducta, a practicar la justicia, a mostrar misericordia hacia los necesitados y, sobre todo, a humillarse ante el Dios verdadero. Sin embargo, Nabucodonosor ignoró completamente la advertencia de Daniel. Un año después de recibir el sueño profético, mientras paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, contemplando la magnificencia de su ciudad, el orgullo consumió su corazón por completo. Las palabras que pronunció sellaron su destino. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Todavía estaban estas palabras en su boca cuando una voz descendió del cielo, anunciando que el reino había sido quitado de él. Inmediatamente, como cumplimiento exacto de la palabra profética de Dios, la sanidad mental de Nabucodonosor fue removida. Fue expulsado de entre los hombres y comenzó a vivir como un animal salvaje. Comía hierba como los bueyes. Su cuerpo era mojado por el rocío del cielo. Su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas como garras de ave. Esta transformación dramática fue un golpe devastador, pero necesario.
Demostraba a todos que el verdadero poder no reside en riquezas materiales, en ejércitos poderosos, ni en reinos terrenales, sino únicamente en Dios, quien gobierna soberanamente sobre todo lo creado. Al final del período establecido por Dios para su humillación, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo. En ese momento crucial, su razón le fue restaurada. Finalmente, después de experimentar la degradación más profunda, reconoció genuinamente la soberanía absoluta del Altísimo. El capítulo 4, versículos 34-37, registra su testimonio transformado. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta transformación del corazón del Rey es un testimonio extraordinario de la gracia y misericordia de Dios. Demuestra que incluso los corazones más endurecidos y orgullosos pueden ser moldeados por su poder transformador. La humillación de Nabucodonosor sirve como recordatorio permanente sobre la importancia vital de reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Después de la transformación de Nabucodonosor y su eventual muerte, el trono de Babilonia pasó eventualmente a su nieto Belsasar. A diferencia de su abuelo, quien finalmente aprendió a reverenciar al Dios Altísimo, Belsasar no demostró respeto alguno por lo sagrado ni temor hacia el Señor. En un momento de arrogancia extrema y desprecio manifiesto, decidió realizar un banquete extraordinariamente grandioso, invitando a 1000 de sus nobles y dignatarios para celebrar en medio de lujo y exceso desmedido. Durante la festividad, mientras el vino fluía abundantemente, Belsasar, con su espíritu de irreverencia y burla, ordenó que trajeran los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Estos vasos preciosos habían sido dedicados exclusivamente para la adoración al Dios de Israel y habían sido confiscados por Nabucodonosor durante la conquista de Judá. El libro de Daniel, capítulo 5, versículos 2-3, describe la escena. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Este acto representaba una profanación deliberada de lo sagrado, una burla abierta hacia el Dios verdadero. Belsasar y sus invitados bebieron vino en los vasos santos, mientras alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Era un desafío directo a la santidad del Altísimo. Mientras la celebración alcanzaba su punto más alto de desenfreno y jolgorio, un fenómeno sobrenatural y aterrador ocurrió. Dedos de una mano humana aparecieron repentinamente y comenzaron a escribir en el enlucido de la pared del palacio real, justo frente al candelabro que iluminaba el salón. El rey, al presenciar esta manifestación inexplicable, quedó completamente aterrorizado. Su rostro palideció dramáticamente. Su mente se turbó intensamente. Las coyunturas de sus caderas se aflojaron, y sus rodillas comenzaron a golpearse una contra otra. Lo que momentos antes había sido una celebración de júbilo, se transformó instantáneamente en una escena de pánico absoluto. Belsasar, consumido por el terror, convocó urgentemente a todos los sabios, astrólogos, caldeos y adivinos del reino. Ofreció recompensas extraordinarias, vestiduras de púrpura, un collar de oro, y la posición de tercer gobernante del reino para quien pudiera leer la escritura y explicar su significado. Sin embargo, ninguno de los sabios babilónicos pudo descifrar las palabras misteriosas escritas en la pared. La situación se tornaba cada vez más desesperada, y el temor del rey aumentaba proporcionalmente. Fue entonces cuando la reina madre, recordando la sabiduría excepcional que Daniel había demostrado durante el reinado de Nabucodonosor, recomendó fervientemente que lo convocaran. Daniel, quien había sido uno de los principales consejeros durante la época dorada del imperio,
fue traído ante el rey. Daniel, ahora anciano pero con su sabiduría y valentía intactas, no dudó en confrontar a Belsasar sobre su comportamiento impío y su falta absoluta de temor reverente hacia Dios. En el capítulo 5, versículos 22-23, Daniel pronuncia palabras de reprensión directa. «Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Mas al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste». Daniel entonces procedió a revelar el significado de las palabras misteriosas escritas en la pared. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La interpretación era devastadora y profética. Mene significaba que Dios había contado los días del reino de Belsasar y le había puesto fin. Tekel indicaba que el rey había sido pesado en la balanza divina y había sido hallado falto, insuficiente, carente de valor moral y espiritual. Uparsin proclamaba que su reino sería dividido y entregado a los medos y los persas. Ante esta revelación aterradora del juicio divino, Belsasar, en un último acto de desesperación, mezclado con reconocimiento, honró a Daniel vistiéndolo de púrpura, colocándole un collar de oro alrededor del cuello y proclamándolo como el tercer gobernante del reino. Sin embargo, estas honras resultaron completamente vacías y sin valor. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía en falsa seguridad, el ejército combinado de los medos y los persas penetró las defensas de Babilonia. El capítulo 5, versículo 30, registra el trágico final. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. El versículo siguiente añade: «Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. El poderoso imperio babilónico, que había parecido invencible, cayó en una sola noche, exactamente como Daniel había profetizado años atrás al interpretar el sueño de la gran estatua de Nabucodonosor. La caída de Belsasar constituye un recordatorio solemne y poderoso de que la desobediencia deliberada a Dios y el desprecio flagrante por lo sagrado inevitablemente conducen a consecuencias severas. Su historia nos enseña sobre la necesidad absoluta de reverencia y respeto hacia el Creador, y sobre el peligro mortal de la arrogancia que ignora las advertencias divinas. Con la caída de Belsasar y el ascenso al poder de Darío el Medo, comenzó una nueva era para el imperio. Daniel, debido a su sabiduría extraordinaria, su integridad comprobada y su discernimiento excepcional, rápidamente ganó prominencia en la nueva administración. El rey Darío estableció un sistema gubernamental con 120 sátrapas distribuidos por todo el reino, y sobre ellos colocó 3 gobernadores principales. Daniel fue nombrado como uno de estos 3 administradores supremos, y pronto se destacó por encima de todos los demás. El capítulo 6, versículo 3 nos informa: «Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino». Esta distinción excepcional despertó envidia intensa y resentimiento amargo entre los otros líderes y administradores. Determinados a destruir a Daniel y eliminar su influencia, los gobernadores y sátrapas buscaron desesperadamente alguna manera de incriminarlo. Investigaron meticulosamente su gestión administrativa, examinaron sus decisiones financieras y escudriñaron cada aspecto de su conducta profesional. Sin embargo, por más que investigaran, no pudieron encontrar absolutamente nada reprensible en su comportamiento. Daniel era un hombre de integridad impecable, fiel en todas sus responsabilidades, y no había en él negligencia alguna ni error que pudiera ser usado en su contra. Finalmente, estos hombres maliciosos reconocieron una verdad fundamental: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Conocían bien la devoción inquebrantable de Daniel hacia el Dios de Israel y decidieron usar precisamente esta fidelidad como arma contra él. En un plan cuidadosamente elaborado y traicionero, los conspiradores se acercaron al rey Darío con una propuesta aduladora. Sugirieron que se estableciera un decreto real
ordenando que durante 30 días, cualquier persona que hiciera petición a cualquier dios u hombre, excepto al propio rey, fuera arrojada al foso de los leones. El capítulo 6, versículos 6-7, describe su aproximación engañosa. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: «Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes». Era una trampa perfectamente diseñada. El rey Darío, halagado por esta aparente muestra de lealtad y sin considerar las implicaciones completas, firmó el decreto irreversible según las leyes inmutables de Media y Persia. Daniel, al enterarse del decreto establecido, enfrentó una decisión crucial. Podría haber modificado temporalmente su práctica de oración, orando en secreto, o simplemente suspendiendo sus devociones públicas durante 30 días para evitar el peligro inminente. Sin embargo, Daniel tomó una determinación diferente. No permitió que el temor a las consecuencias alterara su práctica habitual de comunión con Dios. Como había hecho durante décadas, abrió las ventanas de su habitación superior en dirección a Jerusalén. Se arrodilló 3 veces al día y oró dando gracias a su Dios. Esta no era una actitud de rebeldía desafiante ni un acto de orgullo terco. Era simplemente la expresión natural de una vida completamente consagrada a Dios, donde la obediencia al Señor tomaba precedencia absoluta sobre cualquier decreto humano, incluso cuando ese decreto amenazaba su propia vida. Los adversarios de Daniel, vigilando cuidadosamente, lo sorprendieron en su momento de oración. Sin perder tiempo, acudieron inmediatamente ante el rey Darío para denunciarlo. Primero recordaron al monarca del decreto que había firmado y luego señalaron acusadoramente: «Daniel, que es de los deportados de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición». Al escuchar estas palabras, el rey Darío quedó profundamente angustiado. Comprendió inmediatamente que había caído en una trampa meticulosamente elaborada y que su amado consejero y amigo Daniel sería víctima de su propia firma. El capítulo 6, versículo 14, describe su reacción. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. A pesar de sus esfuerzos desesperados, el rey no podía revocar su propio decreto. Las leyes de los medos y persas, una vez establecidas y selladas, eran absolutamente irrevocables. Los conspiradores regresaron para recordarle esta realidad inflexible, y el monarca se vio obligado, con el corazón destrozado, a condenar a Daniel al foso de los leones. Antes de que Daniel fuera lanzado al foso, el rey expresó su angustia y su esperanza simultáneamente. Con voz quebrada por la emoción, pronunció palabras que revelaban su reconocimiento del Dios de Daniel. «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». Daniel 6:16. Daniel fue arrojado al foso lleno de leones hambrientos. Una piedra masiva fue colocada sobre la abertura, y el rey la selló con su propio anillo y con los anillos de sus nobles, asegurando que nadie pudiera interferir con lo que parecía ser una sentencia de muerte inevitable. Esa noche se convirtió en tormento para el rey Darío. Regresó a su palacio, pero rehusó comer cualquier alimento. No permitió que trajeran instrumentos musicales para entretenimiento, y el sueño huyó completamente de él. Pasó las horas de oscuridad consumido por la preocupación, pensando constantemente en el destino de su fiel consejero. Tan pronto como apareció la primera luz del alba, el rey se levantó apresuradamente y corrió hacia el foso de los leones. Con voz angustiada clamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?». Para su asombro y júbilo indescriptibles, escuchó la voz familiar de Daniel respondiendo desde las profundidades del foso: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Daniel
6, 21, 22. El milagro era completo y evidente. Daniel había pasado toda la noche en compañía de bestias feroces y hambrientas, pero el ángel del Señor había cerrado sus mandíbulas protegiéndolo de todo daño. No tenía ni un rasguño, ni una marca que indicara siquiera que los leones se habían acercado a él. El rey, lleno de alegría desbordante, ordenó inmediatamente que Daniel fuera sacado del foso. Cuando lo examinaron cuidadosamente, confirmaron que no se halló lesión alguna en él, porque había confiado plenamente en su Dios. La justicia divina se manifestó entonces de manera dramática. Darío ordenó que los hombres que habían acusado falsamente a Daniel fueran traídos junto con sus familias y arrojados al foso de los leones. El texto bíblico registra que antes de que llegaran al fondo del foso, los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, demostrando que no había sido falta de hambre lo que había preservado a Daniel, sino el poder protector de Dios. Finalmente, el rey Darío emitió un decreto que fue enviado a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, proclamando: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Daniel 6:26. Después de los eventos dramáticos y milagrosos que marcaron su vida en el exilio, Daniel recibió una serie de visiones proféticas extraordinarias que revelan el plan soberano de Dios para la historia humana. Estas revelaciones no fueron dadas únicamente para satisfacer curiosidad sobre el futuro, sino para fortalecer la fe del pueblo de Dios, asegurándoles que el Altísimo tiene control absoluto sobre los acontecimientos mundiales. Las visiones de Daniel trascienden su época específica y hablan proféticamente de eventos que se extenderían a través de siglos, incluyendo revelaciones sobre la venida del Mesías prometido y el establecimiento del reino eterno de Dios. Una de las visiones más impactantes que Daniel experimentó fue la de 4 grandes bestias que emergían del mar turbulento, cada una representando un imperio mundial sucesivo que dominaría la historia humana. La primera bestia era semejante a un león con alas de águila, simbolizando el imperio babilónico con su poder majestuoso y su capacidad de conquista rápida. La segunda bestia se parecía a un oso alzado de un costado, con 3 costillas entre sus dientes, representando al imperio medo-persa y sus conquistas territoriales masivas. La tercera bestia era como un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas, simbolizando el imperio griego bajo Alejandro Magno, caracterizado por conquistas extremadamente rápidas y la división subsecuente del imperio entre sus 4 generales principales. La cuarta bestia era espantosa, terrible y en gran manera fuerte, con grandes dientes de hierro. Esta representaba al imperio romano, que con su poder militar incomparable y su sistema legal dominaría el mundo conocido. De esta cuarta bestia surgirían 10 cuernos, y entre ellos otro cuerno pequeño con características peculiares y arrogantes. En medio de estas visiones de reinos terrenales temporales, Daniel contempló una escena celestial majestuosa. Vio tronos siendo colocados y al anciano de días tomando su lugar. Su vestidura era blanca como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era de llamas de fuego, y millares de millares le servían. Entonces, en el capítulo 7, versículos 13-14, Daniel describe la escena culminante. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta profecía extraordinaria señala directamente hacia el Mesías, Jesucristo, quien establecería un reino eterno que trasciende todos los imperios humanos. Es una promesa de esperanza que atraviesa los siglos, asegurando que más allá de todos los poderes terrenales temporales, existe un reino divino permanente gobernado por el Hijo del Hombre.
Otra revelación profética crucial que Daniel recibió fue la visión de las 70 semanas, registrada en el capítulo 9. Esta profecía, dada en respuesta a las oraciones fervientes de Daniel por la restauración de Jerusalén, proporciona un cronograma divino extraordinariamente preciso, relacionado con la venida del Mesías prometido. El ángel Gabriel explicó a Daniel que 70 semanas, interpretadas como períodos de 7 años, estaban determinadas sobre el pueblo de Israel y la ciudad santa para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Esta profecía compleja pero precisa señalaba hacia eventos específicos en la historia de la redención, incluyendo la reconstrucción de Jerusalén, la venida del Mesías príncipe y su obra expiatoria que traería reconciliación entre Dios y la humanidad. Todas estas visiones proféticas comparten un tema central y glorioso. Aunque los reinos humanos se levanten y caigan, aunque las naciones experimenten gloria temporal, seguida de decadencia inevitable, el reino de Dios permanece eternamente inmutable y victorioso. El capítulo 12, versículo 4, contiene una instrucción intrigante. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esta profecía habla de una época futura donde el conocimiento se multiplicaría exponencialmente y las personas tendrían acceso sin precedentes a la información. Las visiones proféticas de Daniel no eran simplemente predicciones abstractas sobre el futuro distante. Eran y continúan siendo fuentes de consuelo profundo, fortaleza espiritual y esperanza inquebrantable para todos los creyentes. Nos aseguran que no importa cuán caótico o tumultuoso parezca el mundo, Dios permanece en control absoluto de la historia humana, guiando todos los acontecimientos hacia el cumplimiento final de su propósito redentor. Mientras reflexionamos sobre la vida extraordinaria de Daniel, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo se aplican estas antiguas narrativas a nuestras vidas modernas? ¿Qué principios eternos podemos extraer de las experiencias de este siervo fiel que vivió hace más de 2500 años? La respuesta es profundamente alentadora. Las lecciones de Daniel trascienden el tiempo y las culturas, hablando directamente a los desafíos que enfrentamos en nuestra época contemporánea. Daniel vivió toda su vida adulta en un ambiente que era fundamentalmente hostil a sus convicciones más profundas, desde el momento en que decidió no contaminarse con la comida del rey hasta su práctica invariable de oración 3 veces al día. Daniel demostró que es posible vivir con principios en medio de una sociedad que no los comparte. Nosotros también vivimos en una época donde las presiones para conformarnos a los valores del mundo pueden ser intensas. Las tentaciones de comprometer nuestras convicciones en el trabajo, en nuestras relaciones o en nuestras decisiones diarias son constantes. El ejemplo de Daniel nos enseña que la fidelidad a Dios debe tomar precedencia sobre la aceptación social, el avance profesional o incluso la preservación de nuestra comodidad personal. Una característica distintiva de la vida de Daniel fue su práctica inquebrantable de oración regular. Una característica distintiva de la vida de Daniel fue su práctica inquebrantable de oración regular. No oraba únicamente en momentos de crisis o cuando enfrentaba decisiones importantes. Había establecido un ritmo constante de comunión con Dios, 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Cuando el decreto amenazó su vida, Daniel no modificó esta práctica. Su relación con Dios no era algo que pudiera negociarse o suspenderse temporalmente por conveniencia. Era el fundamento absoluto de su existencia. Esta lección nos confronta directamente en nuestra era de distracciones constantes y agendas sobrecargadas. ¿Hemos establecido ritmos regulares de comunión con Dios? ¿Permitimos que las presiones externas interrumpan nuestra vida de oración? El testimonio de Daniel nos desafía a priorizar consistentemente el tiempo con nuestro Creador. Daniel no solamente fue fiel en su vida devocional privada, también se destacó consistentemente
en sus responsabilidades profesionales. Servía con tal excelencia, integridad y sabiduría que incluso los reyes paganos reconocían que había en él un espíritu superior. Esta combinación de fidelidad espiritual y excelencia profesional es un modelo poderoso para nosotros. No debemos usar nuestra fe como excusa para el trabajo mediocre o la falta de diligencia. Al contrario, nuestra devoción a Dios debería inspirarnos a realizar todas nuestras tareas con la mayor excelencia posible, sabiendo que, en última instancia, servimos al Señor en todo lo que hacemos. Daniel no solamente vivió con integridad personal, también tuvo el valor de confrontar directamente a los poderosos cuando actuaban en contra de la voluntad de Dios. Cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor sobre su futura humillación, no suavizó el mensaje. Cuando enfrentó a Belsasar durante el banquete sacrílego, pronunció palabras de juicio sin temor. Esta valentía profética es necesaria en nuestra época también. Debemos estar dispuestos a defender la verdad con amor, a señalar la injusticia cuando la vemos y a permanecer firmes en nuestras convicciones, incluso cuando hacerlo resulta incómodo o impopular. Quizás la lección más poderosa de la vida de Daniel es su confianza inquebrantable en que Dios es capaz de proteger a sus hijos fieles. Ya sea en el foso de los leones o en cualquier otra circunstancia peligrosa, Daniel confiaba completamente en la soberanía y el cuidado de Dios. Esta confianza no era ingenua ni presuntuosa. Daniel y sus amigos reconocieron explícitamente que Dios podía elegir no librarlos de la muerte si así lo deseaba. Su declaración ante Nabucodonosor fue clara. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no, sepas que no serviremos a tus dioses. Su compromiso con Dios no dependía de recibir liberación física. Esta perspectiva es profundamente relevante para nosotros. Nuestra fe en Dios no debe estar condicionada a que Él nos libre de todas las dificultades. Debemos confiar en su bondad y sabiduría, incluso cuando los caminos que Él permite son dolorosos o confusos desde nuestra perspectiva limitada. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos la extraordinaria jornada de Daniel, desde su juventud en el cautiverio babilónico hasta su vejez honrada en el imperio persa. Hemos contemplado cómo un joven decidió no contaminarse con la comida del rey, cómo 3 valientes se negaron a inclinarse ante un ídolo, cómo un siervo fiel continuó orando a pesar de un decreto mortal, y cómo Dios intervino milagrosamente una y otra vez en favor de aquellos que le permanecieron fieles. La historia de Daniel no es simplemente un relato antiguo de eventos pasados. Es un testimonio viviente del carácter inmutable de Dios y un manual práctico para vivir con fidelidad en medio de circunstancias adversas. Nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por posiciones de poder o riquezas acumuladas, sino por la integridad del carácter y la fidelidad inquebrantable a Dios. Permíteme hacerte algunas preguntas profundas que emergen naturalmente de esta narrativa. ¿Cómo permanecerás firme en tus convicciones cuando las presiones del mundo te inviten a comprometerte? ¿Qué decisiones específicas necesitas tomar hoy para honrar a Dios en tu vida cotidiana? Cuando enfrentes oposición por tu fe, tendrás el valor de declarar, como Daniel y sus amigos, que servir a Dios es más importante que preservar tu comodidad o incluso tu vida. El ejemplo de Daniel nos inspira a buscar respuestas honestas a estas preguntas fundamentales, confiando en que Dios está siempre con nosotros, guiándonos en cada paso de nuestro peregrinaje terrenal. Te invito personalmente a hacer de esta historia algo más que un relato inspirador. Permite que las verdades que hemos explorado juntos transformen concretamente tu manera de vivir. Comprométete a establecer o fortalecer tu vida de oración regular. Decide vivir con integridad inquebrantable en todas las áreas de tu existencia. Busca la excelencia en tu trabajo como testimonio del Dios a quien sirves. Si estás enfrentando una situación difícil en este momento, una prueba de fe que parece abrumadora, recuerda que el mismo Dios que cerró la boca de los leones, que protegió a 3 jóvenes en el horno de fuego y que reveló misterios a Daniel, sigue siendo poderoso hoy. Él no ha cambiado.
Su amor por ti permanece constante. Su poder para intervenir en tu favor es tan real ahora como lo fue hace milenios. Antes de despedirnos, quiero hacerte una invitación especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si te ha inspirado a profundizar en tu relación con Dios, te animo a explorar más contenido en nuestro canal. En la pantalla aparecerá un video sobre la historia del profeta, que enfrentó consecuencias trágicas por desobedecer la voz de Dios. Es una narrativa igualmente poderosa que complementará perfectamente lo que hemos aprendido hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este video con aquellas personas en tu vida que necesitan escuchar estas verdades transformadoras. Deja tus comentarios compartiendo cómo esta historia ha impactado tu vida o qué desafíos estás enfrentando en tu caminar de fe. Nos encantaría orar contigo y acompañarte en tu jornada espiritual. Que el Dios de Daniel, el Altísimo que gobierna sobre todos los reinos de los hombres, te bendiga abundantemente, que te conceda sabiduría para tomar decisiones que le honren, valentía para permanecer firme en tus convicciones y confianza inquebrantable en su protección y cuidado amoroso. Recuerda siempre que el mismo poder que liberó a Daniel del foso de los leones está disponible para ti hoy. El mismo Dios que reveló misterios profundos y protegió a sus siervos fieles en la antigüedad, desea caminar contigo en cada circunstancia de tu vida. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido extraordinario por la vida de Daniel. Que el Señor te guarde, te proteja y te llene de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Jesús les bendiga abundantemente.